Querida familia, que Dios me los bendiga a todos ustedes. Estamos ya iniciando aquí nuestra clase de discipulado online. Un abrazo muy, pero muy grande para todos ustedes. Muchísimas gracias por estar ya en sintonía, estar allí bien juiciosos para tomar su clase. Les saluda Edwin Daniel Popó, un gusto para mí poder compartir contigo estos momentos, estos minutos donde vamos a tener una clase muy, pero muy interesante, titulada El compañerismo cristiano. Si algo nos va a ayudar a crecer, si algo nos va a ayudar a avanzar, es el tener un sano compañerismo. El crecimiento de la vida de una persona va muy de la mano de con quienes se asocia en la vida. En compañía de quién estoy caminando en la vida, con quién estoy caminando en la vida. Eso te va a marcar el éxito o el fracaso en cada una de las áreas de tu ser. Con quienes tú estás caminando, a quienes has permitido tú que tengan influencia en tu vida, quiénes son tus mentores en los diferentes aspectos de tu vida. Eso va a determinar dónde vas a terminar. Muy importante eso. Según las personas que tú permitas que entran en tu vida, será tu final. Por eso la Biblia nos previene, aquí lo vemos en el versículo de Amós 3:3 que está en sus pantallas, dice: ¿pueden dos caminar juntos sin estar de acuerdo a dónde van? Pues la respuesta es no. ¿Sí? No pueden estar juntos si no comparten los mismos objetivos y las mismas metas. Por eso hoy vamos a aprender en nuestra clase acerca de cómo tener un verdadero y sano compañerismo. Lo primero que tenemos que decir en cuanto a esta parte es que una de las cosas que Dios nos aconseja siempre es el no dejar de congregarnos, el no dejar de estar unidos a personas que invocan el nombre de Jesucristo y de quienes podemos nosotros aprender y crecer bajo la mano de su gracia y su favor. En el libro de los Hebreos, capítulo número 10, el versículo número 25 dice: y no dejemos de congregarnos, como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Cuando ustedes y yo tomamos la decisión de congregarnos, de crecer espiritualmente, así sea por estos medios, estos medios de la comunicación moderna, como lo es el internet, como es la vía del YouTube, todo esto, que nos ayuda a tener una comunicación, a congregarnos desde el lugar donde estamos. Cuando nosotros tomamos esa decisión de congregarnos, de tener un mentoreo espiritual, de tener una dirección espiritual, cuando nos identificamos con una visión espiritual que nos están transmitiendo, nosotros vamos a ser animados, vamos a ser levantados. ¿Por qué razón lo necesitamos esto? Porque la lucha no es fácil. La lucha es una lucha diaria. Usted está enfrentando situaciones en su vida, en su trabajo, con su familia, con sus hijos, con su matrimonio, situaciones financieras. O sea, usted está enfrentando muchas situaciones y usted necesita de forma diaria ser enseñado, ser alimentado, ser empoderado desde la palabra de Dios. Por eso la Biblia aquí nos dice a través del apóstol, ¿sí?, que no debemos dejar de congregarnos, porque cuando nos congregamos vamos a recibir entonces ánimo. Y nosotros, cuando hablamos de compañerismo, cuando hablamos de amistad, debemos comprender que existen tres clases de compañerismo o amistad entre los seres humanos. Esas tres clases de compañerismo o de amistad entre los seres humanos va determinada según la relación que cada uno tenga con el Espíritu de Dios. Vuelvo a repetir el concepto. Según la relación que cada persona tenga con el Espíritu Santo, va a dar a luz tres tipos de personas, los cuales también nos va a dar a luz tres tipos de compañerismo que podemos tener en la vida. Atención con esto que vamos a compartir ahora.
El primer tipo de hombre que aparece en la Biblia es el hombre natural. Aquí en la Biblia le da el nombre de hombre natural, de una persona natural. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 2:14, y lo voy a leer en la versión NBD, que significa Nueva Biblia al Día. Dice así: el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo, porque hay que discernirlo espiritualmente. Eso dice 1 Corintios 2:14. Entonces, el primer hombre que nos encontramos en la palabra de Dios, en este concepto que estamos estudiando este día, es el hombre natural. Es aquella persona que no ha hecho una decisión personal por Jesucristo. Es una persona para quien las cosas espirituales son una locura. Es una persona que no puede entender, no puede creer que sea posible muchas de las cosas que la palabra de Dios enseña. Pero este mismo versículo nos da la razón. Y la razón es que no tiene al Espíritu de Dios. O sea que aquí recibes un concepto muy importante en tu vida espiritual. El Espíritu Santo de Dios, solamente habita en quienes han hecho una decisión personal por Jesucristo, quienes lo han recibido como Señor y Salvador personalmente, que como hemos estudiado en clases anteriores, va mucho más allá de que simplemente una persona diga, yo creo en Dios. Entonces, el hombre natural es el que se mueve normalmente, es el hombre almático, es otro nombre que le da la Biblia. El hombre psíquico, aquel que solamente se guía por sus emociones, es decir, por lo que su alma le indica. Su espíritu está muerto en relación a Dios, no tiene vida espiritual con Dios porque carece del Espíritu de Dios. Ese es el hombre natural. Entonces, el primer tipo de compañerismo va a ser entre personas naturales. Y si son dos personas que no tienen el Espíritu de Dios, que no tienen una vida espiritual, la pregunta sería, ¿de qué van a hablar esas personas? ¿Tendrán conversaciones que edifican, que promueven la fe, que promueven el amor, que promueven el perdón? ¿O qué tipo de compañerismo van a tener esas personas? Quiero ponerte un ejemplo. Dos personas naturales que no tienen el Espíritu de Dios, ¿cómo enfrentan sus problemas? ¿Cómo enfrentan sus dificultades? Pues la enfrentan desde su alma, la enfrentan desde sus propias emociones, desde su propia voluntad, desde su yo, que es finito, es decir, tiene un límite, no puede enfrentar las circunstancias como Dios quiere que lo haga. Entonces, en estas dos personas no va a existir un verdadero fruto, son amistades que no rinden fruto, son amistades que no estimulan a las buenas obras. Este compañerismo es entre dos personas entonces que no han recibido a Cristo como su Señor y como su Salvador personalmente. Luego la Biblia me presenta el segundo tipo de hombre, el segundo tipo de ser humano, que es el hombre espiritual. Dice, en cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie. Quiero explicarte aquí la palabra juzgar. Tradicionalmente nosotros entendemos juzgar como criticar o como condenar. Pero en este contexto que estamos estudiando de la palabra de Dios, la palabra juzgar significa entender, discernir. Con ese contexto tiene que ver. O sea que dice que en cambio el que es espiritual entiende todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Este hombre espiritual es aquel que ha hecho una decisión personal por Jesucristo. El Espíritu Santo habita dentro de su vida, tiene vida en su espíritu, está aprendiendo a discernir las cosas de Dios. Puede entonces esta persona tener un conocimiento espiritual de las circunstancias que están pasando y de lo que está sucediendo.
Entonces esto va a dar a luz un compañerismo entre cristianos espirituales. Este es el compañerismo entre dos personas que han decidido someter su ego, su voluntad al señorío de Cristo. Jesucristo es el Señor de ambos. Entonces, primer tipo de compañerismo entre una persona natural, otra persona natural, ya sabemos que va a dar origen conflictos, problemas. Este es otro tipo de compañerismo, que es el compañerismo ideal entre dos personas espirituales que están caminando en Cristo. Ambos han cedido el control de su vida a Jesucristo. Y el tercer tipo de compañerismo me lo presenta aquí, 1 Corintios, capítulo 3, versículo 1 al 2, cuando me habla del hombre carnal. ¿Sí? El hombre carnal. Dice: yo, hermanos, no pude dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, que es otro nombre que le da aquí la Biblia. Inmaduro. Inmaduro igual a carnal. Dice: apenas niños en Cristo, les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía. ¿Quién es este hombre carnal? ¿Quién es este hombre que es como un niño, que es un inmaduro? Es la persona que, a pesar de haber recibido a Jesucristo en su vida como su Señor y como su Salvador, es alguien que domina su vida. Es decir, desplaza a Cristo del centro de su vida y rige su vida según sus propias ideas, según sus propios criterios, según sus propios conceptos. ¿Qué significa esto? ¿Que Cristo se sale de su vida? No, sino que simplemente lo desplazas de que Él sea el verdadero Señor de tu vida. Teniendo la oportunidad de que Cristo sea el Señor de tu vida, estás volviendo a controlar tu vida. Por lo tanto, esto va a dar a luz una vida caótica, problemas de angustia, de soledad, depresión, problemas emocionales, enfermedades en tu cuerpo, enfermedades psicosomáticas que tienen su origen en conflictos emocionales. ¿Por qué razón sucede todo esto? Porque has decidido volver a tomar el control de tu vida. Has decidido no someterte a lo que Jesús te enseña y te dice. Entonces, esto da a luz este compañerismo entre el cristiano espiritual y un cristiano carnal. Este tipo de compañerismo tiene que guiarse o tiene que verse, es como que el espiritual debe estimular a que el carnal vuelva a rendirle su vida a Cristo. El espiritual tiene que estimular a que la persona natural, aquel que no ha hecho su decisión por Cristo, le entregue su corazón a Jesucristo. Pero tú no puedes mezclarte con estos dos tipos de personas para hacer lo que ellos te dicen que hagas. Y eso es quizás el problema que enfrentan muchas personas, de que pudiendo ser personas de altura, de bendición, personas espirituales, lastimosamente los ambientes en que se mueven los arropan, los envuelven, los encadenan. Leamos lo que nos dice aquí el enunciado en este tercer tipo de compañerismo. Dice que la persona espiritual deja a Cristo controlar su vida, pero su relación con una persona natural es difícil, ya que ésta se aleja de lo espiritual. Entonces yo sé que quizás puede estar pasando una pregunta por su mente. Entonces, ¿con quién debo relacionarme? Quizás es la primera pregunta. La respuesta sería: relaciónate con quienes van a enriquecer tu vida. Pero surge la segunda pregunta: las personas con las que estudio, las personas con las que trabajo, aún personas de mi familia, no son personas espirituales. Entonces, ¿cómo debe ser mi relación con ellos? Ok, la respuesta es esta: tú debes relacionarte con ellos reflejándoles a Cristo, no juzgándolos, no criticándolos, amándolos, sirviéndolos, respetándoles, dándoles testimonio de Jesús. Eso es muy importante, esa parte, sin que te vean como una persona religiosa, ¿sí? O una persona quizás con ideas raras, usando un lenguaje que ellos te puedan entender. Pero no puedes permitir que ese tipo de personas, con sus conceptos contrarios
a la palabra de Dios, a la verdad de Dios, sean los que dirijan tu vida. Es ahí donde muchos cristianos pierden el examen. Porque sus amigos que no son creyentes, sus amigos que no tienen una vida espiritual, sus amigos que no se rigen por lo espiritual, son los que terminan dirigiéndoles la vida y pasan por encima de los principios que están aprendiendo de Dios y de su palabra. Así que muy importante esto en tu vida. La pregunta que te hago en este momento en esta clase es: ¿quiénes son los que más influyen en tu vida? ¿Cómo describirías tú las personas que más influyen en tu vida? ¿Quién es en este momento el mentor de tu vida? ¿Quién es el mentor espiritual? Y sería bueno que me hagan esos comentarios tipo WhatsApp, cualquier tipo de inquietud que puedan albergar en su corazón, y por ahí les estaremos contestando. Pero tú tienes que permitir que la persona que influye en tu vida sea alguien que te va a promover en la vida espiritual, que te va a levantar en la vida espiritual, que te va a llevar a un nuevo nivel en la vida espiritual. Ese es el compañerismo que va a enriquecer tu vida. La Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 15, versión NTV, nueva traducción viviente, que se las aconsejo que la consigan, dice: no se asocien íntimamente, ojo esta palabra, no se asocien íntimamente. Por supuesto, no podemos salir del mundo, no podemos irnos a vivir a una montaña. Tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que movernos, tenemos que vivir en un mundo donde la mayoría de personas no conocen a Jesús. Pero lo que me dice aquí el apóstol es íntimamente, es decir, no puedes permitir que esas personas tengan un grado de influencia en tu vida. A eso se refiere. No se asocien entonces íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo? ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo? Son preguntas muy directas a nuestra vida. Y es importante entonces que hoy tomes una decisión muy clave. ¿A quiénes vas tú a permitir que tengan influencia en tu vida? Y quiero terminar esta clase refiriéndote los tipos de personas que van a enriquecer nuestra vida. ¿Cuáles son las personas que van a traer algo a mi vida? ¿Con quiénes debo juntarme? ¿A quiénes debo unirme? ¿Con quiénes debo tener un compañerismo? Atención. Número 1, debo unirme a personas que tengan carácter en Dios, personas que han vivido procesos en Dios. Yo cuando me encuentro con personas que tienen un testimonio, que tienen algo para contarme, que han vivido procesos con Dios, créeme, yo valoro esos momentos, valoro esos minutos, escucho atentamente, porque sé que del testimonio de esas personas, Dios me va a bendecir a mí y me va a enriquecer. Dice aquí el proverbio, el capítulo número 13, el versículo 20, dice: camina con sabios y te harás sabio, júntate con necios y te meterás en dificultades. Muy claro este versículo. ¿Quieres terminar en dificultades? Entonces júntate con personas necias. ¿Quieres ser sabio? Aprende a andar y a caminar con sabios. Entonces el número 1, las personas con las que debes juntarte es personas de un carácter en Dios, personas que hayan pasado procesos con Dios. Número 2, únete a personas que te ayuden a avanzar en tu propósito en Dios. Hay personas que les encanta maldecir a otros, hay personas que les encanta siempre estar viendo los defectos de otros, hay personas que les encanta burlarse de otros. Esa gente no te va a ayudar a crecer, esa gente no va a alimentar tu fe, esa gente no va a despertar los sueños que Dios ha colocado en ti, esa gente no te va a ayudar a tener una vida espiritual sabia, próspera, bendita, esa gente no te va a ayudar.
Sí, aquí nos dice, 2 de Timoteo 1, capítulo 6 al 7, dice: por esta razón te recuerdo que avives el fuego del don espiritual que Dios te dio cuando te impuse en mis manos. Aquí está Pablo hablando con su discípulo Timoteo, que andaba un poco alicaído, un poco temeroso, un poco en derrota, y aparece Pablo para animarlo, para decirle: acuérdate que yo oré por ti, te puse en mis manos, acuérdate de lo que el Espíritu de Dios hizo en ti. Y le dice en el versículo 7, Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, sino de poder, de amor, de autodisciplina. ¿Qué papel está haciendo aquí Pablo con su discípulo Timoteo? Lo está animando, lo está motivando a avanzar en su propósito en Dios. Ese es un sano compañerismo. Esas son las personas que son conexiones divinas para nosotros. Esas son las personas que nos van a ayudar a salir del pozo. No necesariamente nos dicen siempre lo que nosotros queremos. No son personas que nos van a decir lo que deseamos oír. Pero son personas enviadas por Dios para animarnos y para enfocarnos en el propósito que Él tiene con nosotros. Entonces, número 2, ¿sí? Aprende, únete a las personas que te ayuden a avanzar en tu propósito en Dios. Número 3, únete a personas de oración que te impulsen a buscar a Dios. Es decir, que te estimulen a lo espiritual, que estén escalones más arriba que tú en la vida espiritual. No te unas a personas que están espiritualmente peor que tú. Únete a gente que te desafíe, gente que, como decimos en el argot popular, cuando yo sea grande quiero ser como esa persona. Únete a ese tipo de gente. Ese tipo de gente te va a ayudar a ser promovido, como hemos estado estudiando estos días en nuestros devocionales. Dice en Mateo capítulo 18, versículo 19 al 21, si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo lo hará. La oración es el canal mediante el cual tú y yo podemos conectarnos con la verdad de Dios. Únete a personas de oración, personas que te impulsen a orar, que te motiven a orar. Y aún por eso es que queremos transmitir en vivo nuestras reuniones especiales para toda la gente que tenemos online en muchas naciones de la tierra, para enseñarles a orar, para enseñarles cómo se busca a Dios, para enseñarles cómo se adora a Dios, para enseñarles cómo puedes tener una comunión con Él de una forma diaria. Entonces, punto número 3, únete a personas de oración. Punto número 4, únete, aprende, ten compañerismo con personas generosas, personas que te desafíen a dar. Yo sé que estamos en medio de una sociedad egoísta, estamos en medio de una sociedad incrédula y sobre todo en lo que tiene que ver aún con el aspecto financiero. Es lo que más nos cuesta, aún en nuestra relación con Dios. Pero cuando yo aprendo de personas que han descubierto este punto de quiebre para la prosperidad, que es el dar, voy a aprender de esas personas que me van a conducir y me van a impulsar a convertirme en alguien generoso. La Biblia allí en Génesis capítulo 24, versículo 21, me refiere el caso de aquel hombre, ¿sí? Aquel hombre que enviado por Abraham, ¿sí? Que se llamaba Eliezer, ¿sí? Se contacta con Rebeca y cuando él ve que es la persona indicada, mire lo que hizo. Dice, cuando los camellos terminaron de beber, sacó un anillo de oro para la nariz de la muchacha y 2 pulseras grandes de oro para sus muñecas. Este hombre era alguien generoso, Eliezer, criado trabajador de Abraham. Rebeca se une a este hombre, recibe la visión de que Isaac va a ser su esposo a través de este hombre, Eliezer. Pero lo que quiero resaltar aquí es que este hombre era un hombre generoso. Pero él había aprendido a ser generoso de la persona con quien trabajaba, Abraham. Y así fue la cadena.
Abraham, Eliezer, Rebeca, sus hijos, y se formó una cadena de bendición. Cuando tú te unes a personas generosas, no simplemente dadivosas, sino generosas, y personas que saben invertir en el reino de Dios, en que su obra se extienda, tú te estás conectando también con la prosperidad y con la abundancia. No te unas a personas que promueven el egoísmo, no te unas a personas que promueven el robo, no te unas a personas que promueven malos negocios. Únete a personas que te van a desafiar en la vida espiritual. Y por último, únete a personas emprendedoras que no se conforman, sino que avanzan día a día en la vida. A ese tipo de personas es que tú tienes que unirte, a personas emprendedoras. ¿Qué significa esto de emprender? Significa que son personas que no se están conformando donde están, que son personas que están avanzando rumbo al propósito que Dios tiene con sus vidas. Cuando uno se conforma, significa que ya se le acabaron los sueños. Significa que ya no quiere avanzar más. Significa que ya llegó a su tope de vida. Pero siempre con el Señor, recuérdalo eso, siempre con el Señor vas a tener nuevas oportunidades y nuevos niveles en la vida. Entonces, únete a personas emprendedoras, a personas que no se conforman. Eclesiastés 4, 9 al 11 dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Qué importante que tú tengas mentores en tu vida. Y ese es el deseo de todos los que hacemos parte de este equipo de la meditación devocional. Convertirnos en mentores para ti. Que puedas levantarte, puedas emprender en tu vida, tu familia, tus negocios, tu trabajo. Que aquellos sueños que están estancados, que están paralizados, se despierten. Y se despierten para que veas la gloria de Dios en tu vida. Y otro punto importante de con quienes debes unirte, nuestro quinto punto, es con personas fieles. ¿Sí? ¿Quién es una persona fiel? Son de los que multiplican lo que han recibido. Y son personas que caminan sin doblez de corazón. No te unas a personas mentirosas, a personas hipócritas, personas avaras, personas que no son transparentes. No tengas compañerismo con estas personas, no te van a ayudar a bien. La Biblia me dice aquí en el libro de Crónicas, primer libro de Crónicas, capítulo 29, versículos 4 al 5, tomando el ejemplo del rey David, cuando dice, dono más de 102 toneladas de oro de Ofir y 238 toneladas de plata refinada para recubrir las paredes de los edificios y para los demás trabajos en oro y plata que harán los artesanos. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? En ese momento, David está promoviéndole al pueblo la construcción de un templo para honrar el nombre de Dios. El templo que después será conocido como el templo de Salomón, el templo que construyó Salomón. Pero David fue un hombre que vino desde abajo. David fue un hombre que Dios levantó poco a poco, porque David era un hombre fiel. Entonces, David lo que hace en este pasaje, y te lo voy a dejar de tarea que lo leas, por favor, el libro de Primero de Crónicas, capítulo 29, el capítulo 30 y el capítulo 31. Aquí, David entonces se encarga de promover, de levantar, de promover la fidelidad en la vida de las personas. Y júntate con este tipo de gente, con la gente que te desafía a ser fiel, con la gente que ha multiplicado lo que ha recibido. Entonces allí te queda como tarea que leas el primer libro de Crónicas, el capítulo 29 en su totalidad. Finalmente entonces, las relaciones que establecemos con los demás afectan positiva o negativamente nuestra vida espiritual. Por eso debes definir en este día de qué manera te vas a relacionar con otros, con quiénes vas a tener compañerismo, a quiénes vas a permitir que influyan en tu vida.
Quiero invitarte a que tengamos un momento de oración. Disponte en este instante para tener este tiempo. Señor, te damos gracias porque en tu palabra nos da las pautas que necesitamos para ser personas de crecimiento, para ser personas de formación, para ser personas de expansión y sobre todas las cosas, Señor, para ser personas victoriosas. Hoy hemos aprendido que necesitamos tomar una seria decisión en nuestra vida y es la de a quiénes vamos a permitir que ingresen en nuestra vida, a quiénes les vamos a permitir que tengan el control en nuestra vida, a quiénes le vamos a permitir que influyan, que sean mentores en nuestra vida. Perdónanos porque en este camino hemos permitido que personas no correctas influencien nuestra vida en todos los aspectos financieros, aspecto familiar, emocional, Señor, aún en la parte física. Permítenos hoy, Señor, tomar la decisión sabia y correcta de poder acercarnos a hombres y mujeres que nos van a estimular en el crecimiento contigo. Libra nuestro corazón de los pensamientos y las actitudes egoístas y mezquinas de un mundo que no te conoce y permítenos vivir como personas espirituales. Yo oro en el nombre de Jesús por los matrimonios que me están escuchando, oro en el nombre de Jesús por los hombres y mujeres y los jóvenes que me están escuchando, para que hoy, en un acto de fe y de valor, decidan, Señor, sacar de su vida a esos hombres y mujeres que no les están siendo de bendición, que son un tropiezo para su crecimiento. Y oro también para donde quiera que ellos se muevan, en su trabajo, sus empresas, su familia, ellos sean luz. Que sus vidas sean, Señor, relevantes. Que sus vidas impacten, Señor, la vida de esas personas que tienen cerca. Que vean en ellos el testimonio tuyo, Jesús, y cómo sus corazones y sus vidas son transformadas y son cambiadas. Yo te doy gracias, Señor, por este momento. Bendigo tu nombre, amado Jesús, por permitirnos conocerte más. Y quiero orar en este momento, Señor, en el nombre de Jesús. Levanto mi mano y envío la bendición en tu nombre sobre todos los hombres y mujeres, Señor, que han colocado sus semillas financieras en este ministerio. Bendícelos, sobreabúndalos, 100 veces más, como dice tu palabra. Bendícelos, Señor. Vean ellos tu prosperidad, tu multiplicación. Oro por todos aquellos que puedan estar enfermos, que reciban, Señor, tu sanidad, tu restauración. Oro en el nombre de Jesús por todas las personas por las quienes estamos clamando por un milagro de sanidad, de restauración. Y sea la gloria tuya, Señor. Y escuchemos los testimonios de tu mano poderosa actuando en ellos. A ti sea la gloria, a ti sea la honra. Y gracias, amado Señor, por este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén, amén, querida familia, amén, amén. Que Dios me los bendiga muchísimo. Un abrazo bien grande a la distancia. Antes de irme, recordándote pues que puedes seguirnos en nuestras redes sociales como Edwin Popó, tanto en Instagram, en Twitter y en YouTube. Y también pues escribirnos a través de nuestro correo electrónico edwinpopodevocional@gmail.com. Que Dios me los bendiga muchísimo, un abrazo muy pero muy grande y la próxima semana nos estaremos encontrando aquí en nuestro discipulado online. Soy Edwin Daniel Popó, que Dios te bendiga y espero verte muy pero muy pronto. Chao, chao.